sea, el día de hoy va a ser un día genial. Vamos a poder tocar algunos temas interesantes, de verdad muy interesantes. Creo que el día de hoy, si es que antes, para los que ya hayan comprendido esa idea, pues que le va a ser fabuloso poder recordarla, pero para aquellos que no, entender algunas cosas el día de hoy en el Evangelio va a cambiar toda tu cosmovisión, la forma como tú ves el Evangelio. Y la verdad estoy muy emocionado porque este texto es profundo, pero es un texto que conforme uno nunca termina de aprender. O sea, uno nunca va a terminar de aprender la Escritura, menos la Escritura. O sea, creo que nosotros vamos a aprender hasta el último día que tengamos que irnos de este mundo. Y la verdad que es algo muy, muy profundo. Conforme estuve escudriñando este pasaje, pude ir escarbando algunas cosas que hicieron una conexión muy, muy interesante. Y que la verdad estoy muy, muy emocionado el día de hoy de poder compartir esto con ustedes. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo. Espero que todo esté bien con ustedes, y si no, creo que este es un tiempo en el cual vas a poder poner tu corazón en las manos del Señor y aumentar tu fe al escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios todopoderoso, Padre celestial, Dios del cielo y Dios del universo, Señor, bendito Dios grande y eterno. Señor, queremos darte honra y gloria en el nombre de Jesús. Queremos, Señor Dios todopoderoso, darte toda la honra, darte toda la gloria, Señor, y darte la bienvenida a este tiempo en el cual vamos a meditar y reflexionar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6, mientras yo apago aquí Romanos capítulo 6. Vamos a ir al texto de Romanos capítulo 6. Increíble, ya hemos llegado al capítulo 6. Demos gracias a Dios por eso. Dios es bueno. Muy bien, vamos en Romanos capítulo 6. Vamos a empezar a leer, ¿les parece? Muy bien. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. Y Pablo responde: en ninguna manera. Dice, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, este texto es interesante. Quiero que ustedes puedan analizar el texto junto conmigo. Voy a quedarme solo con mis notas. Ya no voy a necesitar ahorita de esto.
tengo los textos escritos en mis papeles. Muy bien. Dice lo siguiente, ¿ok? Voy a leer el texto otra vez y vamos a ir analizando. Primero que al texto le hemos puesto viviendo una nueva identidad en santidad. Hay dos palabras importantes aquí, que es identidad y santidad. Está hablando de una nueva identidad. Se supone que Pablo hasta el momento, no solamente él demostró la culpabilidad del mundo ante el pecado delante de Dios, y luego nos habló de la fuente de la justificación, el ejemplo de la justificación, los beneficios o las bendiciones de la justificación, de haber sido justificado. El día de ayer vimos la imputación de la justicia de Dios. Y prácticamente pudimos entender de que ya somos justos, hemos sido justificados. Y las bendiciones que tenemos al ser justificados. Pero Pablo nos hace entender algo ahora. En el capítulo 5, versículo 10, si no me equivoco, del capítulo anterior, dice un texto interesante que quiero volverlo a leer con ustedes. Si ustedes lo tienen su Biblia ahí, vayan a Romanos capítulo 5, verso 10, y el texto dice lo siguiente. Dice, permítanme, versículo 20, dice, 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo ayer nos dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, como el apóstol Pablo siempre trata de adelantarse a lo que otras personas pueden preguntar, a los argumentos de otras personas, a esas argumentaciones que la gente puede tener, entonces Pablo plantea lo siguiente, y Pablo lanza una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta retórica, una pregunta que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo está diciendo, ahora que sabes que que yo mismo estoy afirmando de que el hecho de que haya pecado también significa de que la buena noticia es que hay gracia y Dios te puede perdonar a través de su gracia. O sea, Dios te perdona a través de su amor y te da el don de la gracia, ese favor inmerecido que te permite acceder a ser justificado. O sea, ahora que ya sabes que existe esa bendición de parte de Dios, ¿eso te dará licencia para que tú peques las veces que tú quieras? ¿Significa eso que tú puedes pecar las veces que tú quieras? ¿Significa de que tú tienes que ahora más bien tú le vas a hacer un favor a Dios para que al pecar, entonces Dios pueda quedar como un ser bondadoso y bueno? Entonces Pablo está lanzando esa pregunta, ¿no? Porque a lo mejor alguien en el momento que está leyendo la carta está diciendo, wow, entonces si el pecado sobreabundó, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ese es un extremismo, ¿verdad? El extremo de la gracia y el extremo de la ley, ¿no? Hay personas que prácticamente el antinomianismo plantea de que ya no hay ley. Como no hay ley y vivimos por gracia, entonces yo pues puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera y hacer lo que quiera, porque prácticamente Dios es un Dios de amor y la gracia de Dios ha sido derramada, ¿no? O sea, ha sido dada al mundo. Y Pablo trata de prácticamente adelantarse a ese cuestionamiento. Y es una de las cosas que yo quiero planteárselo a ustedes también. La pregunta sería, el hecho de que tú ahora conoces de que tú has entregado tu corazón al Señor Jesús y vives para Él, pero hay muchos creyentes que hacen lo que quieren, siguen yendo a fiestas, siguen tomando, siguen fumando, siguen haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Y si bien es cierto, nosotros no somos quien para juzgarlos, más bien somos que debemos alentarlos a que ellos sigan buscando al Señor Jesús, porque nosotros también tenemos que seguir cambiando. Entre nosotros la situación está bien, porque no podemos ser fariseos, ¿verdad? No podemos estar yendo por la calle o por la iglesia juzgando a todo aquel que aparentemente sea menos santo que nosotros o nosotros menos santos que otros. O sea, no es ese el punto es ayudar a los hermanos, pero Dios no nos mira de la misma manera. Quizás entre nosotros podamos ser
condescendientes, a lo mejor muchas veces, aunque lo ideal es poder sentarnos con las personas que amamos y ayudarles a que ellos puedan seguir cambiando, y también que a nosotros se acerquen y nos digan: todavía tienes que seguir animándonos a caminar en santidad. Entre nosotros puede haber esa condescendencia, pero a Dios Dios nos está dando un consejo a través de Pablo en esta carta. Nos está diciendo: el hecho de que tú ahora sabes que yo te amo y que yo he muerto por ti y que te he dado ese don de la gracia y de hacerte justo, ¿significa eso que ahora tienes libertad para pecar? Y ahora ustedes y yo sabemos que la palabra pecado es prácticamente hacer todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, algunos dirán: pero bailar no es pecado, tomar no es pecado, fumar no es pecado, ¿verdad? Pero también Pablo en una de sus cartas nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Tú te has puesto a pensar si lo que tú haces te edifica espiritualmente? A lo mejor estás en tu auto, o a lo mejor estás en la oficina, o en tu casa, o donde sea, y a lo mejor pones música que no es música de alabanza, o a lo mejor no es una música con una letra cristiana, ¿verdad? Y a lo mejor es una música secular, ¿verdad? Y tú la escuchas y la escuchas y la escuchas. Te es lícito hacerlo, pero la pregunta es: al final del día, ¿esa música te edificó? ¿Al final del día esa música te ayudó en algo? ¿Te ayudó a crecer? Por eso Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, sabemos que cometer pecado es hacer todo lo que está en contra del Señor. Entonces la pregunta es: ahora que tú y yo sabemos que somos creyentes y que Dios nos ama, ¿significa que tenemos libertad para hacer lo que nos plazca? A lo mejor tú que me estás viendo en este momento recién tienes 4 meses como creyente, o a lo mejor 5, o a lo mejor 1 año, o a lo mejor un mes. Y yo no soy quien para juzgarte, jamás te juzgaría. Pero Pablo nos está animando a todos, incluyéndome, de que el hecho que nosotros sepamos que Dios es un Dios de amor y es un Dios de gracia, y nos ha dado la oportunidad de alcanzar salvación y de ser justificados a través de Cristo por medio de nuestra fe en Él, eso no significa de que tenemos libertad para pecar. Por eso Pablo está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, esta pregunta es retórica, es una pregunta adrede, como decir: ¿piensas que porque Dios te perdonó y ahora tú puedes hacer lo que quieres? ¿No? Y Pablo responde, dice: en ninguna manera, ¿no? Entonces, esta frase, en ninguna manera, en el original griego, representa, es la expresión más enérgica que puede haber en griego para mostrar repudio e indignación por alguien que va a hacer lo incorrecto. Como decir: en ninguna manera, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Una cosa así. Es una expresión enérgica, fuerte, ¿no? Que representa repudio. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, ¿qué te sucede? ¿Qué acaso no has entendido lo que Pablo ha dicho en los primeros 5 capítulos? ¿No? Quizás nosotros los latinos somos un poco más quizás diríamos: hey, golpéate la cabeza, ¿no? O sea, estrégate contra esa esquina para que reacciones, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, ¿no has entendido el Evangelio? ¿No has entendido lo que hemos explicado durante los primeros 5 capítulos? Es lo que Pablo está tratando de decir. O sea, ¿qué pues diremos ahora? O sea, ¿qué pues diremos ahora que ya sabes que Dios es un Dios de gracia? ¿Perseveraremos en el pecado todavía? Y Pablo dice: en ninguna manera. Y esa expresión representa repudio, indignación. ¿Cómo se te ocurre pensar así? Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros tratamos de entender este pasaje y vemos que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Nos damos cuenta que este pasaje está resaltando el bautismo. Y lo primero que nosotros pensamos es, aquellos que no se han bautizado todavía, lo primero que van a relacionar es el bautismo en la iglesia católica, ¿verdad? Donde de bebé te ponen y el cura te echa el agua bendita y te bautiza. No, es lo primero que van a recordar. Y aquellos que ya han sido bautizados van a recordar el día que se bautizaron, ¿verdad? El día que el pastor o el ministro los puso debajo del agua y luego ustedes salieron, ¿verdad? Y se sintieron con mucho gozo y recuerdan ese día como un día de gozo y de mucha alegría. Y tratan de entender este pasaje y dicen, ¿a qué se refiere con eso? Dice que yo he muerto al pecado. Dice, si yo he muerto al pecado, ¿cómo viviré aún en él? O sea, Pablo está diciendo, si ya tú has muerto al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? ¿Cómo vas a seguir siendo esclavo del pecado? ¿Cómo vas a seguir permitiendo que el pecado reine en tu vida? ¿Cómo vas a seguir permitiendo que el pecado te tome como esclavo? Pablo nos está diciendo eso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí hay algo interesante. El pasaje está enfatizando el bautismo. Y si bien es cierto, el pasaje está hablando del bautismo en agua, pero ahí hay algo interesante que cuando dice, ¿acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y uno trata de entender y decir, espérate, es que yo me bauticé y dice Hechos 2:38, los apóstoles decían, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otro texto que dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y de pronto tú dices, ¿pero qué significa bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué me tengo que bautizar si yo ya acepté a Jesús? ¿Acaso no es suficiente alcanzar la salvación para con haber creído en Él? Sí. El bautismo, la Escritura nos enseña que el bautismo no es un requisito para alcanzar salvación. Es algo que tú tienes que hacer porque no es una opción. La Biblia nos enseña que tenemos que bautizarnos. Pero ahora les voy a decir por qué es importante el bautismo. O sea, si bien es cierto, nosotros sabemos y en la iglesia se nos dice, y lo cual es cierto, que el bautismo es una forma de decir públicamente que tú has decidido seguir a Cristo. Es un anuncio público de que tú has decidido creer en Él, de que tú has decidido seguirle. Eso es interesante. Sin embargo, aquí el pasaje, cuando dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, está hablando de una inmersión. Por eso dice el bautismo por inmersión en agua, ¿no? Tú vas a entrar dentro del agua, va a haber una inmersión dentro del agua. Y es como ahorita, por ejemplo, ¿no? Tú piensas que estás en el vacío, no estás en el vacío. Estás inmerso en un fluido. Tú dices, ¿cuál fluido? ¿De qué me está hablando? Del aire. El aire es un fluido. Todos nosotros cuando salimos a la calle tenemos aire encima nuestro. Y conforme vas cambiando las alturas, la presión va cambiando. Esa es la razón por la cual la presión cambia cuando vas a más altura. No cambia por la altura. Claro, cambia por la altura en sí, pero en realidad cambia porque también a mayor altura la presión del aire va cambiando. ¿Verdad? Bueno, no quiero entrar a eso. Pero lo que voy es que estamos dentro de un fluido. Y eso es importante. Estamos dentro de un fluido. Y cuando nosotros somos bautizados en agua, vamos a entrar dentro de un fluido. Entonces, cuando estamos dentro de un fluido,
Estamos totalmente rodeados del fluido, estamos cubiertos por el fluido totalmente. No sé si me dejo entender. Tú no te das cuenta ahorita, pero estás cubierto de aire. Tú no lo ves porque el aire no se ve, pero está ahí. Cuando tú entras al agua y vas a hacer una inmersión dentro del agua, te vas a introducir dentro del agua, tú estás cubierto del agua totalmente. Entonces cuando acá dice el texto, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, es que tú has sido, ahora me van a ir entendiendo conforme poco a poco voy a ir completando la idea, pero quiero empezar por aquí. Es como que tú te estás haciendo una inmersión en Jesús. Estoy diciendo que es como si Jesús fuera todo el agua, ¿no? Es como si fuera todo el agua. Tú te introduces ahí y te vas a rodear de todo lo que es Jesús. Todo. Jesús, cúbreme, rodéame. ¿Okay? Entonces, el texto está diciendo ahí, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, pero ahora voy a continuar para que se entienda la idea completa. Dice, hemos sido bautizados, dice, ¿acaso no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, el simbolismo es de que cuando nosotros somos bautizados, morimos, o sea, al momento que estás entrando a las aguas, estás dando tu paso para morir al viejo hombre, o sea, ese hombre o esa mujer que según todo lo que hemos visto hasta ahorita en los 5 primeros capítulos, está muriendo al pecado. Está diciendo, yo ya no quiero que el pecado reine en mi vida. Yo ya no quiero servir al pecado. He decidido creer en Cristo, creo en Él. He decidido aceptar la oferta de la salvación de parte de Dios. Recibo, como vimos ayer, el don de la gracia y de la justicia. Quiero que Dios me haga justo delante de Él por medio de Jesús. Yo quiero hacer eso. He decidido seguirle. Por lo tanto, el simbolismo de entrar dentro de las aguas significa que estoy muriendo a ese viejo hombre que servía al pecado, y adentro en las aguas yo muero y soy sepultado. Pero cuando resucito, o sea, cuando salgo de las aguas, resucito para vida nueva. El hombre que está resucitando está listo para servir a su Señor. Está listo para adorar a quien ha decidido seguir, Jesús. Ese es el simbolismo. Ahora, todavía falta, pero quiero que volvamos a leer ahora el pasaje sabiendo lo que te acabo de decir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando a pesar de que la gracia de Dios está ahí? ¿Será una libertad para pecar? Y Pablo dice, en ninguna manera, ¿no? Indignado, ¿no? Repudiando ese pensamiento. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, yo ya no sirvo al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en el pecado? Porque ya hemos muerto. ¿O es que acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Así como Él murió en la cruz, tú has decidido morir también ahí. Dice, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¡Pum! Sepultado debajo del agua, sepultado en la tumba. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó el tercer día, así también nosotros resucitemos para que andemos en vida nueva. ¿Entendemos el pasaje? Entonces el pasaje nos está representando lo que, o está hablando de lo que representa el bautismo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué tengo que bautizarme? Ya sabemos que el bautismo es un mandato, no es una opción. Si tú has aceptado a Cristo y aún no te han bautizado, y aún yo sé que a lo mejor estás llevando cursos dentro de la iglesia para poder bautizarte y prepararte, porque esos cursos te concientizan o te enseñan la razón por la cual tienes que bautizarte. Y cuando tú te bautizas con criterio, con conciencia de lo que estás haciendo. Esa es la razón por la cual la Biblia no menciona el bautismo de niños, porque los niños no tienen conciencia de lo que están haciendo. Para que tú te bautices,
Ese bautismo simboliza que tú estás dispuesto, estás renunciando al pecado. Un niño no tiene conciencia de que está renunciando al pecado. Pero lo interesante es que en casi todo el libro de Hechos la gente aceptaba a Cristo y se bautizaba ahí nomás, en el momento. No esperaban mucho tiempo. Sabían que tenían que hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Entonces, yo quiero explicarles un poquito el contexto. Lo van a encontrar en las notas. He puesto eso en las notas. Pero ustedes sabían de que, primero la palabra bautismo, la palabra griega bautismo, es una palabra que se usaba en el teñido de las telas. O sea, vamos a suponer, ¿ok?, que esto es un recipiente grande, ¿no? Auméntale sus dimensiones 20 veces. Fíjate que es una cosa así, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua para que pueda entrar la tela, si no va a entrar. Tengo sed. Muy bien, imagínense que esta es una tela. No la voy a meter, obviamente, pero quiero que ustedes entiendan la idea. Imagínense que esta agua no fuera transparente como la es. Ya está casi blanca porque ya está bien fría. Pero imagínense que esto es azul, ¿ok? Imagínense que el líquido de aquí es azul. Y esta es una tela blanca, ¿ok? Y yo la quería teñir de azul. La acción de meter la tela dentro de este recipiente y teñirla con el color azul del líquido, salía azul, eso se le llamaba bautismo. Yo estaba bautizando la tela. ¿Por qué? Porque la tela, al ser bautizada, cambiaba de identidad. Ya no seguía siendo la misma, era otra. Ahora era azul. Y entonces la gente, cuando la miraba, ya no decía la tela blanca, decía la tela azul. Su identidad había cambiado. Ya no era la misma tela. Era diferente. Esa era la palabra bautismo. Ahora, el bautismo en el Antiguo Testamento, lo interesante es que cuando una persona era elegida sacerdote y iba a ser sacerdote en el templo, tenía que habían ceremonias de lavado del sacerdote, ¿verdad? Y los utensilios que el sacerdote iba a usar tenían que ser sumergidos y bautizarse. ¿Saben por qué el sacerdote y los utensilios tenían que entrar a esa ceremonia de bautismo? Porque eso representaba de que una vez que el sacerdote saliera con los utensilios que también habían sido sumergidos, significaba que los utensilios estaban listos para la adoración al Señor en el templo. Y cuando el sacerdote tenía que pasar esa ceremonia, porque el sacerdote tenía que estar firme, consciente de su nueva posición, ¿verdad? Tenía que estar consciente de su nueva función como sacerdote, como adorador, ¿verdad? Y tenía que estar listo para servir al Señor, para entrar a la presencia de Dios. Él iba a entrar a la presencia de Dios. No sé si me dejo entender. Y ustedes dirán, pero no te entiendo nada. ¿Qué tiene que ver esto? Me estás hablando que los sacerdotes eran los que tenían que hacer eso, y ser bautizados y los utensilios de ellos sumergidos para poder estar listos para adorar al Señor. Y luego me dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y entonces yo quiero leer contigo el texto. Quiero que te des el tiempo de buscar el texto. Busca el texto junto conmigo, ¿sí? Quiero que vayas a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Este texto a mí me hizo llorar, la verdad. Yo no soy sentimental, mucho en realidad, pero wow, esto me quebrantó cuando lo leí. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Leámoslo del 5. Dice:
Pero leámonos desde el 4, ¿ok? Mejor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, que están en Asia, dice, no, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, o sea, Jesucristo, ese, ¿no? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren el texto, desea recordar a Romanos, a pesar que es Juan. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Muy bien. El texto dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. El texto en el original griego no dice eso. La traducción en español no está tan precisa. Me gusta más la traducción en inglés, esa sí está precisa. A propósito, la Biblia en inglés, la King James, la mayoría de versículos están más cerca al original griego que la de español, porque la de King James fue traducida directamente. En cambio la Biblia pasó primero al latín y el latín fue traducida al español, pero la del King James no. Entonces hay menos errores de traducción. Por ejemplo, ¿no? El versículo en inglés dice, que no puedo ver acá, dice, and he has made us a kingdom priest to the God and Father of him. No dice reyes y sacerdotes, dice nos ha hecho sacerdotes del reino. El original en griego no dice reyes y sacerdotes, dice nos ha hecho sacerdotes del reino de su Padre, o del reino de Dios. Y en griego la palabra allí es la palabra basileia. La palabra basileia en griego significa en inglés kingdom, y en español significa reino, no reyes. Por lo tanto, el texto dice que Jesucristo nos hizo sacerdotes del reino. ¿Ahora entienden lo que trato de decir? El sacerdote tenía que ser lavado y los utensilios sumergidos en agua, y tenían que celebrar ese bautismo para que él, que era sacerdote, esté consciente de su nueva función como sacerdote, de que iba a entrar a la presencia de Dios, pero sobre todo de que iba a ser un adorador y que iba a servir al Señor, que iba a estar separado para Él. Y Jesús nos ha hecho sacerdotes. Así que cuando tú decides seguir a Jesús y decides morir a tu vida antigua, a tu viejo hombre, y dices, yo renuncio al pecado, yo quiero servir a Jesús, y dices, yo tengo que estar listo para adorarle, porque Jesús me ha hecho un sacerdote del reino. Así que yo voy a ser bautizado, porque ahora voy a bautizarme y voy a morir al pecado, porque ahora reconozco la posición que tengo ahora en el reino de Dios. Soy un sacerdote, así que me levanto para nueva vida y me identifico como tal. Soy un sacerdote del reino de Dios. Es profundo. Espero que lo estés disfrutando como yo. Sé que así es. Y ¿saben? Hay un texto más que quiero leer junto con ustedes. Es 1 Corintios capítulo 10 del verso 1 al verso 2. 1 Corintios capítulo 10 del verso 1 al verso 2 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los del Antiguo Testamento,
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se está refiriendo a todos los hebreos que salieron de Egipto, ¿verdad? Dice la historia que la presencia de Dios estaba con ellos en forma de nube de día y de una columna de fuego de noche. Y les hizo pasar el mar rojo, ¿verdad? Por eso Pablo está diciendo, hermanos, que no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo es eso que fueron bautizados en Moisés? Y Pablo en Romanos está diciendo que hemos sido bautizados en el Señor Jesucristo. Hay un paralelismo, ¿verdad? Bautizados en Moisés, bautizados en el Señor Jesucristo. Ese texto está diciendo de que ellos estaban tan comprometidos y tan vinculados y unidos a Moisés que se identificaban con él. Y tenían solidaridad y estaban en unidad con Moisés y por eso lo consideraban su líder y lo seguían. Estaban bautizados, dice, ¿no? Dice, estaban sumergidos en Moisés, por decir. Israel no fue sumergido en el mar, sino fue sumergido en Moisés. Esto indica su unidad, su identificación y su solidaridad con Moisés, su líder. Tú estás bautizado en el Señor Jesucristo. Yo estoy bautizado en el Señor Jesucristo. Le debemos solidaridad. Le debemos estar unidos con Él, que debemos estar identificados con Él, porque ahora Él es nuestro líder y a Él tenemos que seguir. Por eso dice, puestos tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Puestos tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Sigues a Jesucristo. Estás bautizado en el Señor Jesucristo, sumergido en Él completamente, como la tela blanca en el líquido azul. Te sumerges en el líquido azul, te sumerges en Jesús y dejas que todo lo de Jesús pase a ti y te unes a Él. Por eso Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vives tú, ya no vivo yo. Debe vivir Jesús en nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo, es hermoso. Nos quedan 15 minutos. Dios es bueno. Muy bien. Quiero leer algunos textos con ustedes. ¿Cómo es eso de que debo ser uno con Jesús? Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Te revistes de Cristo. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión ahí en griego implica una intimidad, un vínculo íntimo. Por eso cuando Jesús en Mateo dice, mas en ese día algunos voltearán y me dirán, Señor, ¿acaso yo no profeticé en tu nombre? ¿Acaso yo no eché fuera demonios? Y el texto dice, mas yo voltearé y os diré, apartaos de mí, yo nunca te conocí. Y el texto no dice que no te conocía, de conocerte, sino que el texto habla de intimidad. Yo nunca tuve intimidad contigo.
Tú nunca tuviste intimidad conmigo. Tú nunca quisiste que yo viviera en ti. Tú nunca quisiste revestirte de mí. Tú nunca entendiste lo que significó el bautismo para ti. Significó que habías muerto al pecado, que estabas naciendo y resucitando para vida nueva, que te estabas sumergiendo en mí, y así como ese paño blanco tenía que ser cubierto, tenía que ser teñido de azul, tú tenías que ser teñido de mí, para que ya no vivas tú, sino viva yo en ti. Porque yo te he hecho sacerdote del reino de mi Padre. Y debes estar listo para adorarme en espíritu y en verdad. Para servirme. Porque yo soy tu líder. Y así como el pueblo de Moisés se bautizaba en Moisés porque eran uno con él, así tú tienes que ser uno conmigo. Porque ahora yo soy el Señor. Y el texto en Hechos 2:38 dice: Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El texto, el verso 5 y el verso 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra plantados ahí en el griego es la palabra sumputos. Sumputos significa unidos con él. El texto significa porque si hemos sido unidos con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que si hemos muerto, también debemos vivir en vida nueva. Quiere decir que debemos ser regenerados. Debemos ser nuevas criaturas. Ya no podemos seguir siendo las mismas personas. Ya no podemos seguir sirviendo al pecado. Ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Ya no podemos seguir coqueteando con el pecado. Ni con la sensualidad, ni con el sexo, ni con la pornografía, ni con la masturbación, ni con las películas de terror, ni con el trago, ni con las fiestas. No, que Dios nos tiene que ayudar, pero es el cambio lo va a hacer Él en ti. Yo recuerdo que la persona, algunos lo han de conocer, Marcos Chancafe, ya está con el Señor. Cuando él me presentó el Evangelio, a mí me tomó como 6 a 7 meses dejar de ir a fiestas. Hubo un tiempo donde nos encantaba hacer fiestas. Íbamos con algunos de la secundaria, pero recuerdo que había sido, creo que era mi cumpleaños, y supuestamente hicimos una pequeña fiesta en casa, pero luego nos invitaron a una fiesta en un lugar, fue en San Borja si no me equivoco, y estábamos bailando en un sótano. Recuerdo que yo estaba bailando reggae, me encantaba UB40, y tenía una botella de cerveza cusqueña, habían salido las chiquitas y la tenía en mi mano, y estaba bailando reggae esa noche con un cigarro en mi boca. Y llegó un momento que no sé cómo explicarlo, nunca lo supe explicar hasta ahorita. Yo solo sentí como que alguien me quitaba un velo de los ojos y empecé a mirar alrededor, y la gente seguía bailando, pero había una convicción en mi corazón que me decía de que yo no debía estar ahí. No sé cómo explicarlo. Salí esa noche del lugar. Me acuerdo que un amigo mío me siguió, Frank, y estuvimos conversando, pero desde esa noche nunca más volví a ir a una fiesta. Y recuerdo que mi líder, Marcos, me decía: yo no puedo impedir que vayas a una fiesta, solo voy a orar por ti para que el Espíritu Santo sea quien te dé esa convicción. Y él oró por mí, no me impidió ir.
Y el Espíritu Santo me convenció esa noche. Increíble. El Espíritu Santo es grandioso. Muy bien. Vamos a Ezequiel 36, 26. Dice Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6, 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermoso. Perdóneme que llore, pero es que algunos textos, yo no soy llorón, pero me he metido tanto en esto, que algunos textos, después de haber profundizado junto con ustedes aún más y más en los capítulos de Romanos, es que aún más digo, wow, o sea, todo lo que Dios hizo por mí y lo que Dios hizo por ti, no merecíamos ninguno, éramos indignos, merecíamos la muerte, merecíamos ir al infierno, pero Dios nos amó y nos dio Jesús, el don de la gracia y de la justicia, y nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva para Él. Que Dios nos ayude. La Biblia dice en Romanos 6, del 8 al 11, en los últimos versículos, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 7, del 26 al 27 dice, porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego para los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo hizo una sola vez, para ti y para mí. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús ha prometido regresar, y Él viene pronto. Debemos estar preparados. Por eso es que Dios, en su bondad, de alguna u otra manera ha permitido que en este tiempo estemos en casa. Aunque ese no sea el motivo por el cual estamos en casa, es otra historia. Pero Dios utiliza esta circunstancia para que tú y yo nos preparemos, para que tú y yo tengamos un corazón listo, preparado. Ya no puedes quejarte de que no tienes tiempo. Te quejabas de que no tenías tiempo. Ahora tienes tiempo para buscarle. Tienes más tiempo para orar. Él viene por segunda vez. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Y 1 de Pedro 3:18, con eso terminamos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El texto es hermoso, ¿verdad? Por eso el texto le puse este título: Viviendo una nueva identidad en santidad. Eres hombre nuevo, sacerdote. Jesús te ha hecho sacerdote. Hombre nuevo, una nueva identidad en santidad, caminando en obediencia, no caminando en impiedad en el pecado, sino caminando en santidad, en obediencia. La palabra santo en griego es la palabra agagio, significa separado. Separado para Él, separado para su servicio como los sacerdotes, separado para su adoración, separado para Jesús. Vivamos en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar y terminar este momento, este tiempo. 12:55. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios grande y poderoso, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Por eso el texto dice que tu palabra es como miel a mi paladar. Es increíble, Señor, disfrutarla, saborearla, analizarla, gozarse en las verdades, Señor, de tu revelación. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque nos las has dejado. Y es wow, Señor, es increíble. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de ser salvos a través de Jesús. Gracias por habernos dado ese don de gracia y de justicia. Gracias, Señor, porque a pesar que no merecíamos vivir y merecíamos morir, tú nos diste esa oportunidad a través de tu Hijo, porque nos amaste primero. Y, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Nos has permitido que tengamos la oportunidad de revestirnos de Cristo. Nos has permitido, Señor, nos permitiste y nos enseñaste que al ser bautizados hemos muerto al viejo hombre y al pecado y hemos resucitado para nueva vida, Señor, revestidos de Jesús, teñidos como esa tela blanca de Jesús, sumergidos en Él, para ser sacerdotes, Señor, y estar listos, preparados para adorarte en espíritu y en verdad, y guardarnos en santidad, caminando en justicia, Señor, y no en impiedad. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te amamos en el nombre de Jesús. Sigue cambiando, Señor, nuestro ser. Sigue perfeccionando la obra que has empezado en nosotros, Señor. Y bendice al pueblo de Dios. Bendice a tu iglesia a nivel mundial, Señor. Y que todos estemos preparados para cuando tú vengas, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno de los que están conmigo en este video, Señor. Que sus vidas sean bendecidas y que la palabra de Dios penetre en sus mentes y transforme, Señor, sus vidas. Y que ellos, Señor, sean capaces de compartir el Evangelio con otros. Que lo hagan, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, los anime y los fortalezca. Y si hay algún inconverso o alguien que no ha creído en Jesús que me está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús yo oro por él, para que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio, se arrepienta de sus pecados y en su corazón decida seguir a Jesús como su Señor y Salvador y sea justificado, declarado justo y pueda experimentar la vida nueva y la vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria. Gracias, bendito Dios.